Las 31 partes más extrañas de la Biblia. Y el título no defraude, ¿eh? No, no defrauda. Hablamos de plagas de langostas con rostro humano, osos que atacan niños, Uf, sí. incluso un rey que casi parte a un bebé en dos. La verdad es que esos relatos, más allá de lo extraños o incluso perturbadores, nos revelan mucho sobre la época, Claro, sobre la cultura, la moral. Es como una ventana al pasado. totalmente. Es una ventana que a veces nos deja un poco perplejos. Pero bueno, es lo que hace esta inmersión tan fascinante. Sí. Así que vamos a explorar estas historias, a comprender su contexto y a ver qué las hace tan atractivas, incluso hoy en día. Empecemos con una historia que todos conocemos, pero que siempre genera debate. El tormento de Job. Ah, sí. Job, el hombre que lo perdió todo, familia, riqueza, salud. Todo. Y aún así, se negaba a maldecir a Dios. Exacto, y es ahí donde reside el dilema teológico. ¿Por qué Dios, que se supone que es bueno, permitiría tal sufrimiento a un hombre justo? Claro. El relato nos presenta una especie de apuesta entre Dios y Satanás, Ya. donde Job es el instrumento para probar la fe humana. Es que a mí lo que me llama la atención es la persistencia de Job en su fe. Sí. A pesar de las calamidades, se cuestiona, sí, se lamenta, pero nunca renuncia a su creencia. Es una historia que nos enfrenta a la pregunta universal de sufrimiento. ¿Por qué a las personas buenas les pasan cosas malas? Exacto. Es una pregunta que ha resonado a lo largo de la historia y que no tiene una respuesta fácil. No. El relato de Job nos ofrece una posible interpretación. La fe como una prueba, como un acto de resistencia ante la adversidad. Cambiando de tercio, pasemos a una historia llena de suspense. La mano que escribe en la pared, Ah, sí. en el libro de Daniel. Durante un banquete del rey Belsar de Babilonia. Imaginad la escena, un festín, los nobles celebrando. Y de repente, una mano fantasmal aparece y escribe un mensaje en la pared. Lo curioso es que el rey Belsasar, en su arrogancia, había usado las copas sagradas del templo de Jerusalén para el banquete. Claro, como desafiando al destino. Un acto de profanación. Y el destino, en este caso la mano misteriosa, le responde con un mensaje que nadie puede descifrar. Bueno, nadie excepto Daniel. Daniel, conocido por su sabiduría, Sí. interpreta el mensaje. Mene, mene, tekel, parsin. Una sentencia terrible. Los días del rey están contados, su reino será dividido. Y esa misma noche, Belsar es asesinado. Y su reino cae. La historia nos recuerda que la arrogancia y la falta de respeto a lo sagrado pueden tener consecuencias. Es una historia que nos habla del poder del destino del juicio divino y de cómo la soberbia puede llevar a la ruina. Ahora, adentremos en un terreno un poco más complejo. Las plagas y la ira divina. Combinemos dos historias. Las plagas de Egipto y la destrucción de Sodoma y Gomorra. Dos ejemplos de la furia divina ante el pecado. Empecemos por las plagas de Egipto. Dios, harto de la esclavitud del pueblo hebreo, envía 10 plagas para doblegar al faraón. 10 plagas devastadoras. Eran de película de terror, el Nilo convertido en sangre, la invasión de ranas, la plaga de langosta. La muerte de los primogénitos. Brutal. Cada plaga tenía un propósito. Demostrar el poder de Dios y liberar al pueblo hebreo. Y luego tenemos la historia de Sodoma y Gomorra, 2 ciudades conocidas por su corrupción, arrasadas por fuego y azufre. En este caso, la historia se centra en Lot, Un hombre justo que reside en Sodoma. que ofrece hospitalidad a 2 ángeles disfrazados. Lo que me impacta de esta historia es la crudeza de la destrucción. La imagen de la mujer de Lot, convertida en estatua de sal por mirar hacia atrás. Es una advertencia sobre las consecuencias del pecado, Una llamada a la rectitud. sin duda. Ambas historias, aunque nos resulten impactantes, reflejan la concepción de la justicia divina en la época bíblica. Son relatos que nos interpelan a reflexionar sobre la moral, Sobre la obediente. el poder de lo divino. Desde luego, estas historias nos dejan con mucho que pensar. La Biblia no se anda con rodeos a la hora de mostrar las consecuencias de la desobediencia o la corrupción. Efectivamente, pero la Biblia no es solo un libro de advertencias y castigos. No. También encontramos historias que nos hablan del poder de la fe, de la obediencia, de la misericordia divina. Ya. Y a eso nos dedicaremos en la siguiente parte de nuestra inmersión. Y si hablamos de lo extraño y lo maravilloso, la Biblia también tiene criaturas fantásticas. Hay visiones apocalípticas. Preparaos para lo bizarro, porque ahora nos adentramos en el libro del Apocalipsis. Un texto lleno de simbolismo, de imágenes impactantes, a veces incluso terroríficas. Empecemos por las langostas del abismo. No son las típicas langostas que te encuentras por ahí. No. Estas langostas tienen rostro humanos, cabello como el de las mujeres, Ya. dientes de león. Una imagen, que te deja con la boca abierta. Sí. Y no solo su aspecto es escalofriante, también su misión.
Estas langostas, según el Apocalipsis, tienen la orden de atormentar a aquellos que no lleven el sello de Dios. Es una imagen que representa el caos, el sufrimiento del fin de los tiempos. Claro. Las langostas, con sus coronas de oro, sus corazas de hierro, sus alas, que suenan como carros de guerra, simbolizan la destrucción, la ira divina. Y si hablamos de criaturas apocalípticas, no podemos olvidar las bestias del Apocalipsis. Un león con alas de águila, un becerro con rostro humano, una bestia con 7 cabezas y 10 cuernos. Estas bestias, con su apariencia monstruosa, representan las fuerzas del mal que se oponen a Dios. Su presencia en el Apocalipsis nos recuerda la lucha eterna entre el bien y el mal, Sí. una lucha que se intensifica en los últimos tiempos. Dejando de lado las criaturas fantásticas, pasemos a un tema que siempre genera debate: la justicia y la moral en la Biblia. Hay historias que sinceramente nos dejan con una sensación de incomodidad, Sí. de perplejidad. Efectivamente, la Biblia, como reflejo de la época en la que fue escrita, contiene relatos que chocan con nuestra sensibilidad moderna. Hablemos, por ejemplo, de la masacre de los inocentes, Ah, sí. ordenada por el rey Herodes. Un acto de crueldad extrema. Difícil de comprender desde nuestra perspectiva actual. Imaginad la angustia de las madres al ver a sus hijos asesinados por la paranoia de un rey. Es una historia que nos interpela sobre la naturaleza del poder, la crueldad humana, la fragilidad de la vida. Otro ejemplo que nos perturba es la lapidación, Sí, un castigo común en la época bíblica. claro, se lanzaban piedras a persona condenada hasta causarle la muerte. Un método brutal, Brutal, sí, y que se aplicaba por diversos delitos. desde adulterio hasta blasfemia. Claro. Es importante recordar que la justicia en la época bíblica se basaba en principios muy diferentes a los nuestros. Totalmente. Y luego tenemos la historia del levita y su concubina, Oh, sí. un relato que nos revela la posición vulnerable de las mujeres en la sociedad antigua. La concubina es abusada y asesinada, y su cuerpo es desmembrado para incitar a la venganza. Una historia terrible, sin duda, que nos confronta con la violencia y la injusticia que han marcado la historia de la humanidad. Es cierto que esos relatos nos pueden resultar incómodos, pero es importante abordarlos con una mirada crítica, intentar comprender el contexto histórico y social en el que se produjeron. Exactamente. La Biblia no es un libro de respuestas fáciles, sino un conjunto de historias que nos invitan a reflexionar, a cuestionarnos, a buscar el sentido de la existencia humana. Y hablando de búsqueda de sentido, la Biblia también nos ofrece historias que resaltan la importancia de la fe y la obediencia a Dios. El arca de Noé, la historia del profeta Elías, Jonás y la ballena. Son relatos que, a pesar de su aparente simplicidad, transmiten profundas enseñanzas sobre la relación entre Dios y la humanidad. El arca de Noé, por ejemplo, nos habla de necesidad de la obediencia Y de la fe. en momentos de crisis. Imaginad la magnitud de la tarea. Construir un arca gigantesca para salvar a su familia y a una pareja de cada especie animal del diluvio universal. Una muestra de la confianza absoluta de Noé en Dios. Y luego tenemos la historia del profeta Elías, quien desafía a los profetas de Baal en una prueba de fe. Elías, confiando en el poder de Dios, invoca fuego del cielo para consumir su ofrenda, demostrando la superioridad de Dios sobre los falsos ídolos. Es una historia que nos recuerda la importancia de la fidelidad a Dios. De la lucha contra la idolatría. Y hablando de desobediencia, ¿quién nos recuerda la historia de Jonás y la ballena? Un profeta que intenta huir de la misión que Dios le ha encomendado. Jonás, por su desobediencia, es tragado por una ballena y pasa 3 días en su vientre. Una experiencia que le hace reflexionar sobre su error y finalmente aceptar su destino. Es una historia que nos enseña que no podemos escapar de la voluntad de Dios, Claro. que la obediencia a sus mandatos es fundamental. La Biblia está llena de este tipo de contrastes, ¿verdad? Historias que nos invitan a la reflexión, que nos desafían, que nos hacen cuestionarnos nuestras propias creencias. Sin duda, la Biblia no es un libro monolítico, sino un conjunto de textos diversos, con diferentes autores, diferentes épocas, diferentes perspectivas. Y es precisamente esa diversidad la que la hace tan fascinante. Y aunque la Biblia está llena de historias inspiradoras y de enseñanzas profundas, también hay pasajes que nos pueden resultar difíciles de digerir, incluso incómodos para la mentalidad moderna. Es cierto, a veces nos encontramos con historias que nos hacen preguntarnos, ¿cómo es posible que esto esté en la Biblia? Por ejemplo, la aprobación de la esclavitud, la persecución de los no creyentes, el trato a la mujer. Son temas delicados que debemos abordar con sensibilidad y desde una perspectiva crítica. Claro. Recordemos que la Biblia es un producto de su tiempo, un reflejo de una cultura y una moral muy diferentes a las nuestras. Por ejemplo, el tema de la esclavitud. En el libro del Éxodo encontramos normas que regulan la compra y venta de personas. Es difícil conciliar estas normas con nuestros valores actuales de igualdad y dignidad humana. Sin duda, la esclavitud fue lamentablemente una práctica común en la antigüedad.
No podemos justificarla, pero sí debemos intentar comprenderla dentro de su contexto histórico. Otro tema que nos genera incomodidad es la persecución de los no creyentes. En el Deuteronomio, por ejemplo, se insta la ejecución de aquellos que adoren a otros dioses, una visión que choca frontalmente con nuestra idea de la libertad religiosa. Es cierto, la intolerancia religiosa ha sido y sigue siendo una fuente de conflicto a lo largo de la historia. La Biblia, en algunos pasajes, refleja esta intolerancia. Nuestro deber, como lectores críticos, es rechazar cualquier forma de discriminación y violencia en el nombre de la religión. Y no podemos olvidar el trato a la mujer en la Biblia. En Levítico, por ejemplo, se establece que la mujer es impura tras el parto y que debe pasar por un proceso de purificación. Una visión que hoy nos parece discriminatoria e injusta. Efectivamente, la posición de la mujer en la sociedad antigua era de subordinación al hombre. La Biblia, en algunos pasajes, refleja esta desigualdad. Es importante reconocer estos aspectos problemáticos y reinterpretarlos a la luz de nuestros valores actuales de igualdad y respeto. La Biblia, con su mezcla de belleza, sabiduría, historia y controversia, nos invita a una lectura crítica y reflexiva. No podemos ignorar los pasajes que nos incomodan, pero tampoco podemos juzgarlos desde una perspectiva anacrónica. Exacto. La Biblia es un libro complejo y multifacético que nos interpela a todos. Sí. Sus historias, tanto las que nos inspiran como las que nos desafían, nos ayudan a comprender la historia de la humanidad y a reflexionar sobre nuestra propia existencia. Hemos recorrido un largo camino explorando las historias más extrañas de la Biblia, desde el tormento de Job hasta las criaturas apocalípticas, pasando por los dilemas éticos y los pasajes controvertidos. Hemos descubierto un lado menos conocido de este libro milenario. Un libro que, a pesar de su antigüedad, sigue generando debate, reflexión y, puf que no, asombro. La Biblia, con su lenguaje simbólico y su riqueza narrativa, nos invita a una lectura profunda y personal. Es un libro que nos habla de la condición humana, de nuestras luchas, nuestras esperanzas y nuestra relación con lo divino. Y para concluir nuestra inmersión en lo extraño y maravilloso de la Biblia, os dejamos con una pregunta para la reflexión. ¿Cómo estas historias, tan antiguas y a veces tan desconcertantes, influyen en nuestra comprensión de la Biblia y su impacto en la historia y la cultura? Son relatos que, a pesar de su distancia en el tiempo, siguen resonando en el mundo actual, interpelándonos, desafiándonos, invitándonos a buscar respuestas. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de las historias más extrañas de la Biblia. Esperamos que os haya inspirado a seguir explorando este libro fascinante y a descubrir por vosotros mismos sus múltiples interpretaciones. Hasta la próxima inmersión.